¿Qué tal de lluvias, Daniel? Pues fíjate que acá por Reynosa, bastantitas lluvias, de repente, durante el día intermitente, pero fuertecito, ¿eh? Fuerte. ¿Inundaciones o algo así? En algunos sectores de la ciudad, no en todos. Bendito Dios, hubo obviamente, pues Reynosa es una ciudad que desde su fundación estuvo mal planeada, pero yo creo que las áreas que más se inundan, obviamente, pues ya todas las conocemos, y las vialidades que se inundan, pues ya también todas las conocemos, el paso desnivel que está ahí para llegar al centro de la ciudad, y aquel famoso Fuente de Diana que está por ahí por el área de pues Boulevard Hidalgo, cercano a Las Fuentes, que fue muy cómico y muy nombrado en estos últimos días, porque históricamente toda la gente va y se inunda ahí. Va y mete el carro. Sí, sobre todo hay que tener, pero tú no eres de los que pone el carro ahí donde ponen los conos, ¿verdad? ¿Dónde pasan los conos? Hago ese tipo de cosas haciendo otras cosas, pero en esas no. Hubo ahora sí que otras noticias donde la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer su gabinete, parte de su gabinete. Primero, danos el intro, Tania, de qué es lo que hizo hoy la doctora Sheinbaum. Bueno, tal como lo había anunciado la doctora Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa de México, dio a conocer a los primeros 6 integrantes de su gabinete, un asunto bastante importante, diría yo, porque ya vamos viendo algunas cosas de cómo se perfilan. Ella hizo una conferencia de prensa en donde pues ya presentó, dio los primeros nombramientos y estos fueron pues nada más y nada menos que a don Marcelo Ebrard como secretario de Economía ahora, Rosaura Ruiz Gutiérrez, quien va a ser la titular de una nueva secretaría que se va a crear, que se llama Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, que va a ser, va a absorber al CONACYT. El doctor plenipotenciario Juan Ramón de la Fuente, que va a estar en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, que va a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Jorge Verdeguesa Cristán, que va a la Secretaría de Agricultura, y Ernestina Godoy Ramos, que va a ser la consejera jurídica de la presidencia. Grandes nombres y algunos que, bueno, pues ahí como que uno dice, ¿y qué necesidad? Pero bueno. Tus primeros comentarios, Daniel Santos, acerca de la integración de este gabinete. Pues yo creo que Marcelo Ebrard, obviamente después de haber sido secretario de Relaciones Exteriores, después de haber peleado ferozmente la candidatura contra Claudia, que después fue derrotado ahí en la encuesta, creo que es un perfil que le va a dar por lo menos tranquilidad a los mercados, a los inversionistas. Creo que ese era su fuerte y eso era como se vendía. Inclusive había quienes de la derecha o de la parte de los opositores al movimiento o al presidente decían, bueno, pues tal vez si fuera él, sí me la rifo con Morena, porque estaba más identificado como con este movimiento del PRIAN, ¿verdad? Y los empresarios y todo esto. Entonces, pues creo que esta parte viene también a ser como que una tranquilidad con estos grupos y evitar que llegue tan ajetreado. Creo que es una buena decisión por parte de la presidenta electa. Esa es una opinión personal porque le imprime otra visión distinta, un giro un poco distinto al tema que venía manejando el presidente Andrés Manuel durante su gobierno. Ese es en el caso de Marcelo Ebrard. No sé si me permites hacer algunos comentarios de cada uno. Sí, claro, adelante. De Juan Ramón de la Fuente, pues obviamente es una institución el señor, fue un ex secretario con Ernesto Zedillo, otro de los exsecretarios de Ernesto Zedillo que participan en estos gobiernos de la Cuarta Transformación, como ya sabemos por ahí, Esteban Moctezuma fue uno de ellos. Pero, pues bueno, el secretario de Relaciones Exteriores ahora, Juan Ramón de la Fuente, que también fue rector de la máxima casa de estudios de la UNAM,
y medio criticado allá por el 2000 cuando tuvo aquel paro que terminó en que la Policía Federal entrara y se encarcelara a varios huelguistas estudiantes, pero es un hombre respetado que tiene, por lo que he leído, tiene cerca de 20 doctorados honoris causa, y es toda una institución, obviamente un egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. La secretaria del Medio Ambiente, Alicia Adriana Bárcena Ibarra, también que viene de ser, ella, si no mal recuerdo, ella fue embajadora en Chile y después hasta el 2023, hasta que la entró a suplir a Marcelo Ebrard, y fue por ahí criticada inclusive por una congresista republicana porque quiso comandar el Banco Interamericano del Desarrollo y decía que ella era como una mujer que elogiaba las dictaduras de Cuba y Venezuela. Entonces, pues bueno, pero sin embargo yo creo que hizo un buen trabajo. Digo, se enfrentaron a algunas situaciones de carácter pues, que tenía que ver con el servicio exterior y pues ahí supo sortear. Que bueno, cabe destacar que estudió en Harvard y en la Universidad de La Habana y pues bueno, ha sido una de las mujeres, yo creo que muy bien estudiada. Yo creo que esta sorpresa que a mí me da, sinceramente, es Julio Antonio no sé, Verdegué, Sacristán, no sé si así sea como se pronuncia. Obviamente es un personaje de Mazatlán, Sinaloa, pero que viene a imprimirle algo distinto, por lo que veo, al campo mexicano, todo lo que tiene que ver con la agricultura, con la ganadería, con la pesca, porque ha estado muy, muy, muy pegado en el área de las Naciones Unidas, inclusive fue subsecretario general de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, lo que es la FAO o FAO, y ha estado muy cercano ahí a esta organización que estuvo, es que estoy aquí también con mis apuntes. Entiendo que fue director de investigación del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, una organización que tiene su sede en Chile, pero lejos de todo eso, es egresado de la Universidad de Arizona y maestría en Ciencias de la Agronomía por la Universidad de California, Davis. Ya ves que esto también choca un poco con todo el discurso de aquellos personajes que fueron a estudiar al extranjero y que en algún momento el presidente Andrés Manuel los criticó. Entonces, pues bueno, Juan Antonio Verdegué, Sacristán, es uno de esos personajes, pero creo que le viene a dar una nueva cara o una política distinta al campo y te digo a la agricultura, a la pesca y todo lo que tiene que ver con esta área, porque si bien hemos tenido grandes hombres y mujeres en esta área, creo que es una visión distinta, más global. Rosaura Ruiz Gutiérrez, obviamente esta nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, que entiendo que hizo lo mismo durante el tiempo que estuvo la ahora presidenta electa Claudia Sheinbaum al frente de había una secretaría así en la Ciudad de México y pues ya la acompañó en eso, en algo de haber quedado bien porque precisamente pues la va a acompañar una vez más y esperemos que esta secretaría logre dar en el clavo porque en algo ha sido criticado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y es precisamente con el apoyo a la ciencia, a la tecnología y todo este tema, lo que antes, bueno, que sigue funcionando, ¿no? El CONACYT y esto, pero creo que a lo mejor le va a dar una nueva cara y veamos, hay que darle el beneficio de la duda. Y pues, ¿quién me falta? Por último, la consejera jurídica Ernestina Godoy Ramos, pues ya todos la conocemos, una mujer que estuvo al frente de la Fiscalía en la Ciudad de México, criticada por sus investigaciones por el derrumbe de la línea 12 del metro, y algunas otras cosas. Sin embargo, es una mujer que ya fue legisladora y que es muy cercana y obviamente es de todas las confianzas de Claudia Sheinbaum. Por algo la van a poner ahí y también porque yo creo que próximamente van a anunciar a Harfuch como secretario de Seguridad Pública, creo yo, y por eso
aquí a Ernestina Godoy, la ponen en esta posición, tal vez guardándola para cuando el fiscal general de la República tenga que salir o ser relevado o lo que sea. ¿Ha entrado alguna vez? ¿Mande? ¿Ha entrado Hertz Florero alguna vez al gabinete? Bueno, ahí cobra, eso es lo importante. Gertz Manero, que es el actual fiscal general de la República, a lo mejor Ernestina Godoy esperando los tiempos para hacer ahí el relevo. Creo que eso la están cuidando y para eso la pusieron también en la Consejería Jurídica y digo, ciertamente porque es una mujer cercana y de la confianza de Claudia Sheinbaum. Tania Villanueva, tus consideraciones. En este gabinete se le dice más globalista, menos de izquierda. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y permíteme en ese sentido, pues ver estas imágenes donde hablan de los mercados están bastante tranquilos con este primer paquete de nombramientos. La Bolsa Mexicana registra un tercer avance consecutivo, es decir, los mercados están tranquilos. Claro, yo creo que también poner este tipo de personajes que pues ya están como muy establecidos dentro de todo su universo, contribuye justamente a esta estabilidad de los mercados. Quiero referirme, por un lado, de manera particular, a Rosaura Ruiz Gutiérrez. Me parece uno de los perfiles femeninos más destacados en el mundo de la ciencia y de la educación de los últimos años. Ella, efectivamente, como dice el señor Santos aquí presente, pues ella estuvo, el joven Daniel en esta mesa, pues ella estuvo en un encargo similar dentro del gobierno de la Ciudad de México, en la Secretaría de Educación, pero no solo eso, ella estuvo a cargo del desarrollo y los primeros funcionamientos de algo muy importante que fue la Universidad Rosario Castellanos, una universidad pública que echó a andar la jefa, en ese momento la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y que bueno, ha ido creciendo y que incluso al final de su administración llegó a tener como 17 planteles, una cosa por el estilo. Entonces, creo que este perfil es necesario en esa posición. Me parece muy pertinente que haya una nueva secretaría, que en particular sea una secretaría enfocada en cosas de ciencia y tecnología, y hablaba de que uno de sus proyectos al frente de esta nueva secretaría es justamente crear una división como de financiamiento para posgrados, o sea, que no sea solamente una beca y te vayas como a cotorrear, sino que si realmente quieres estudiar un posgrado, pues busques un financiamiento y después de esto tú puedas retribuir esta ayuda, que me parece muy, muy importante. Y bueno, pues está, según ella, pues muy enfocada en retomar muchos proyectos que ya traía el CONACYT y que, bueno, por algunas cuestiones de presupuesto se quedaron ahí en el tintero. El siguiente perfil que también me parece muy interesante es el de Julio Verdegué. Julio Verdegué es un hombre súper experimentado y súper especialista en cuestiones agrícolas y de alimentación en particular. Y bueno, ha dicho que una de las cosas más importantes que va a impulsar es justamente la prohibición del maíz transgénico en nuestro país, tanto para cultivo como para consumo humano. Y creo que es una iniciativa súper importante porque a final de cuentas el consumo de maíz transgénico en nuestro país genera otro tipo de problemas como un problema generalizado de salud, por ejemplo, que es muy importante combatir y que hasta el momento ningún gobierno se ha preocupado en realidad por poder combatir y que es muy importante. Y bueno, pues él también tiene unos estudios muy específicos sobre maíz originario, que es algo súper espectacular, creo yo. Y me parece una figura también muy importante en esta posición. Sin embargo, yo veo ahí como esta discordancia, porque por un lado, la doctora Sheinbaum está planteando este tipo de perfiles que me parece muy social. Este señor tiene muchísimos estudios sobre agricultura rural y todo este tipo de cuestiones. Sin embargo, por ejemplo, vemos que una de sus asesoras en materia económica más cercana y con la que ha aparecido recientemente es doña Altagracia Gómez Sierra, esta señora que
pues es parte del conglomerado de Minsa. Y Minsa, justamente, es uno de los grandes consumidores de maíz transgénico a nivel mundial y que además sus productos se distribuyen no solo en México, sino en muchas partes del mundo. Entonces, creo que por una cosa económica, hay ahí una discordancia bastante extraña, porque por un lado no puedes decir que tienes ya un proyecto en agricultura enfocado en el combate al maíz transgénico, cuando tienes por otro lado este tipo de perfiles. Aunque no sé, ha de haber ahí algún otro tipo de beneficios que hagan que personajes como Altagracia Gómez Sierra, quien por cierto es muy cercana a el papá de Checo Pérez, pues esté ahí, ¿no? Encabezando este tipo de posturas dentro del equipo cercano de la doctora Sheinbaum. Así que ahí hay esa discordancia entre, por una parte, alguien en contra de estas políticas, como es Julio Verdeguer, próximo secretario de Agricultura, y por el otro lado, la bastante empresaria, 32 años, empresaria de 32 años, y que en la recta final, por ejemplo, medios como el periódico El Reforma ponían en el mismo nivel de Marcelo Ebrard, que podría ser una o ella o él a cargo de esta secretaría. A mí me parece que desde hace unas semanas ya estaba decidido por Marcelo Ebrard, e incluso él lo dio a conocer por ahí a sus cercanos de que él iba a economía. Ahora sí que sí o sí. En este sentido, Godoy sí va, sí podría ir Ernestina Godoy a la FGR, Tania, de acuerdo a lo planteado por Daniel Santos, de que va a estar esperando a que se den los tiempos. Sí, seguramente sí. La verdad es que el perfil de Ernestina Godoy se creció de manera exponencial cuando llegó ya definitivamente a la Fiscalía de la Ciudad de México, y pese a que tuvo muchísimas críticas, y esto también es cierto, fue muy criticada por muchas investigaciones por no querer conversar con madres de chicas desaparecidas y muchas de estas cosas, porque tampoco daba celeridad a trámites sobre feminicidio, carpetas de investigación sobre feminicidio. Pues en realidad al concluir su labor, pues resultó muy bien evaluada. Entonces creo que también podría ser un perfil que en algún momento escale, sobre todo por la posición en la que la dejaron en este momento, ¿no? En la Consejería Jurídica, que finalmente es una posición estratégica y que no es tan visible, pero que tiene, pues la persona que ejerce esto tiene demasiado poder dentro de este sistema. Entonces yo creo que sí es probable que esté como esperando cuando el señor Gertz Manero decida salir de su oficina y, bueno, pueda dar paso a este nuevo perfil. Nos preguntan, Daniel, ¿a poco Gertz Manero está de aviador? Pues todo parece indicar que sí. Lo que nos dice su paso por la Fiscalía General de la República es que efectivamente es un aviador y que, bueno, hay que reconocerle que hizo una investigación muy profunda que destinó importantes recursos a encarcelar a la ex esposa de su hermano. Ahí sí le aventó todos los kilos al asador, todos los kilos de carne al asador. Ahí sí dijo litigo, juzgo, No, ahí investigo. sí, claro, hay que acabar con el crimen. Pues el crimen de mi familia. Sí. Más parecía que estaba esperando justamente el momento de volverse fiscal para irse contra toda esa familia. O sea, de verdad, la manera en la que se les fue, o sea, incluso se le fue a una señora que tenía como 95 años, o sea, es que de verdad era una cosa así inimaginable. Me lo imagino yo así como dice Tania, que haber estado así sobándose las manitas y relamiéndose los bigotes y haber dicho, es el momento. Y oye, pero hay cosas más importantes que hacer. No, ellos, malditos, y hay que hacer todo para que caigan. Y luego se les cayó el caso. Sí, se les cayó el caso, es lo más triste de todo. Para o sea, él. Sí, claro, o sea, lo peor del asunto es que, y fue bastante, me parece que son una de las manchas muy grandes, Gertz Manero, en el caso de
de su papel como, además de la inacción, además de el desaparecer de la escena pública, o sea, es un titular de la Fiscalía bastante oscuro. ¿Cuándo fue la última vez que lo vieron en público? Ahora, si el señor ya está mayor y si el señor no le gusta trabajar, pues ¿cuántos no quisieran ser fiscal general de la República? Digo yo, Tania. Yo más bien creo que como que para ser fiscal debes ser así como un personaje oscuro y estar escondido en tu oficina, ¿no? Como que hemos visto a lo largo del tiempo e incluso, bueno, ahora revisaba una información, por ejemplo, para de la Fiscalía de Guanajuato, y pasa exactamente lo mismo. Entonces yo decía, caray, yo creo que para ser fiscal como que debes tener ese perfil, ¿no? Como que debes perseguir tus propias causas y además debes de estar ahí como esperando a ver en qué momento puedes tú salir, ¿no? Y cobrar protagonismo. Y la verdad es que sí está bien lamentable ese asunto, porque estamos hablando de quien procura la justicia en nuestro país, que no inventen. Sí, Daniel. Fíjate que me llama mucho la atención este caso y lo he seguido muy de cerca, precisamente por todo esto que comenta Tania ahorita. Para mí, uno de los grandes hombres que se me hace un referente, habrá quien no le guste o habrá quien sí, es Robert Kennedy, quien fue fiscal de los Estados Unidos también en el gobierno precisamente de su hermano. Bueno, pues allá no está tan mal visto. Bueno, no lo veo en México poniendo la presidenta a su hermana de fiscal, pero bueno, así eran los 60s y allá se estila y pues bueno, creo que fue la única vez, no recuerdo otra. Pero sin embargo, creo que fue un buen fiscal. Creo que fue un buen fiscal que luchó por los derechos humanos, por los derechos de las minorías oprimidas. En aquel tiempo eran los derechos de las personas afroamericanas. Fue un férreo que persiguió a la mafia, a los sindicatos, a todos estos personajes oscuros, pero era un tipo carismático, pero a pesar de su juventud era un hombre de mucho valor. Eso me llama mucho la atención de él. Inclusive está documentado y en algunas series y películas que retratan la vida de los Kennedy, hablan que se enfrentó con Edgar J. Hoover, que era el máximo y en eterno director del FBI, que en aquel tiempo pues no lo podían quitar porque tenía información de todos. Y hay una parte, si me permites, Marta, sí, claro, comentarla, donde en una de las series donde se presenta ante él Edgar J. Hoover y le dice, oye muchachito, hay que hacer esto, y él le contesta, usted se debe de referir a mí como señor fiscal general de los Estados Unidos y siéntese bien. Ahí luego se las voy a pasar por ahí, está bien interesante. Pero bueno, a lo que quiero llegar con esto es que creo yo que eso es a lo que nos ha tenido México acostumbrados, a personajes oscuros, a personajes que persiguen sus propias, hacen sus propias, pelean sus propias batallas. Digo, Robert Kennedy también lo hizo porque era un problema que traía su hermano con el tema de la mafia, que fue muy mencionado, que había llegado con el apoyo de aquellos. Pero bueno, creo que se puede llegar a tener buenas gentes y lejos de que el señor haya sido asesinado, ¿no? En el caso de Robert Kennedy, creo que pudo trascender y pasar a la historia como un buen hombre. Creo que a lo mejor a México le hace falta eso todavía. No reconozco, no recuerdo uno, porque todos los que, o sea, le he estado estudiando para atrás, y pues que el del caso Colosio y que el del caso quién sabe, que ahora con Gers Manero, yo creo que es lo más oscuro que ha existido en todo el mundo, y creo que México sí se merece por lo menos alguien que haga el 1-2 con el presidente, o en este caso con la presidenta, que pueda hacer el 1-2 para perseguir, encarcelar y encontrar culpables de miles de casos que hay en México. Bien. En esta evaluación de estos personajes nos comentan vía WhatsApp. Curiosamente, la secretaria Bárcena, el secretario de Relaciones Exteriores, Ramón de la Fuente, y está el de Agricultura, al igual que Marcelo, han trabajado en los organismos internacionales controlados por los grandes países neoliberales, muy multifuncionales, de Cancillería, Medio Ambiente. Más bien
pregunta, ¿no es este un acomodo de grupos políticos financieros internacionales? Tania. Pues yo creo que de cierto modo sí, pero justamente platicaba, ¿no? Sobre esto que les comentaba hace rato, que me llamaba la atención de cómo tienes un perfil como tan revolucionario para la agricultura y de pronto tienes a alguien que se dedica opuestamente a lo contrario, pero abismalmente, ¿no? Pero también todas estas posiciones son posiciones de poder y mandan mensajes, y eso es lo interesante, ¿no? A mí, por ejemplo, me parece terrible que haya un personaje como Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía, pero también veo las demás opciones y digo, bueno, creo que él es el que tiene mayor experiencia justamente en este tipo de cuestiones. Es un hombre que tiene mejores relaciones internacionales, que tiene mejor manejo de todas estas cosas hacia el exterior. Me parece que es un buen perfil para eso. Sin embargo, si lo vemos en el ambiente local, ¿no? Pues ha sido un personaje bastante extraño, ¿no? Nunca quedó claro bien cómo estuvo su participación en cuestiones como las del metro. También lo vimos ahí intentando hacer una maniobra rara cuando fue la elección de la candidata presidencial y lo vimos decir cosas y ponerse en una posición que uno dice, bueno, ¿realmente tenía necesidad de hacerlo? Pues a lo mejor sí, porque ahora lo vemos a dónde llegó. Sin embargo, bueno, pues sí creo que esto también es no solamente de capacidad, sino también es de cómo se proyectan estos perfiles hacia el exterior. Y en ese sentido, creo que este grupo, que al menos el que presentaron ahora, pues es un grupo que ya está la mayoría probados en el exterior, que están probados en estas áreas, y me parece que pues sí, finalmente puede haber ahí algún mensaje oculto, pero que yo, al menos yo no lo veo de manera negativa, me parece que está bien, está hablando de que justamente la nueva presidenta se está despegando un poco de lo que era el gobierno anterior y está posicionándose ella como lo que ahora va a ser el nuevo gobierno. Y eso me parece muy importante. Nos dice, a ver por acá, Daniel Osuna, mientras no le den algún cargo importante al niño verde del verde ecologista, donde pueda manotear lana, todo va a ir muy bien. Daniel Santos, tus consideraciones. Sí, precisamente coincido con Tania en esta parte. Yo escribí la columna de esta semana que se llama ¿Ha muerto el rey, viva el rey? Precisamente esto. Bueno, ahí hago como una relatoría de lo que son los cambios de gobierno. Y hago una pregunta que yo no la quise contestar. Se la dejo al lector que haga un profundo análisis de esto. El rey ha muerto, viva el rey. Y yo dije, ha muerto el rey, pero bueno, y hago una reflexión precisamente de esto para que lo pueda comentar lo pueda reflexionar el lector, pero precisamente creo que coincido con Tania en la parte en la que ella, Claudia, está empezando a marcar su distancia, por lo menos de lo que será de lo que será su gobierno. Inclusive en la parte del reenviado, ahí digo, bueno, pues toda esta gira que está haciendo el presidente con ella, hay tres opciones, marque usted la que usted gusta, que creo yo que sí es un tema de que si el presidente la está obligando, como que para hacer esta gira, decirle, miren, yo la puse, o es un tema que le convenga a los dos, o tres, es un tema que ella quiere revisar personalmente de qué es lo que se ha hecho, qué es lo que está pendiente, porque no quiere sorpresas, no quiere estar lejana, a pesar de que haya ido ella a todo el país en su campaña, sí quiere revisar temas precisos, como el tema cuando vino a Tamaulipas con el tema de las aduanas y eso es muy distinto a una agenda que tú ves dentro de la campaña. Pero sí creo que ella está marcando su distancia con el presidente, con el proyecto de Andrés Manuel para hacer su propio proyecto. Esperemos que los grupos al interior, que como todo y siempre pasa, permitamos que la dejen gobernar, no por ella, por México.
Bien, pues muy bien, es en esta primera parte, ahí les estamos compartiendo el texto Gracias. de Daniel Santos en esta puntualizaciones finales, conclusiones, Tania. Pues la verdad es que estoy ya esperando a ver quién va a ser los siguientes nombrados ahí como seleccionados para el gabinete. Algo que estoy esperando con mucha atención es obviamente quién va a quedar como secretario de Bienestar. Una de las secretarías que creo que son un punto neurálgico en el gobierno de México actualmente por todo lo que implican los programas sociales, la distribución y todo este asunto, que creo que todavía va a tardar un rato. Y también la parte de la Secretaría de Cultura, porque la verdad es que este sexenio en la Secretaría de Cultura hemos visto poco o nada de lo que ha ocurrido en el ambiente cultural de nuestro país. Vimos ahí algunas convocatorias que se hicieron o se hicieron a medias o no se hicieron, y la verdad es que hemos visto, o al menos de manera muy general, yo diría que una de las pocas cosas que se pueden rescatar de esta gestión fue la organización del festival original, que es el rescate de textiles y bordados mexicanos, que me parece fundamental, pero la cultura no se reduce a eso. Entonces, habría que ver también qué tipo de perfil va a quedar ahí, porque hemos visto pues personajes muy importantes dentro del mundo de la cultura y de la gestión cultural también, que son cercanos a la doctora Sheinbaum, y vimos incluso antes, ¿no? Este acercamiento que tuvo con lo que se llamó intelectuales, que eran muchísimos perfiles ahí bastante destacados. Entonces, creo que por esta parte espero que el nombramiento pues sea lo indicado o lo correcto para continuar y sobre todo para ahora sí trabajar en ese rubro. Muy bien, dice Zaragoza Ibarra, López Obrador puso a Germán Martínez en el ISSSTE, a Esteban Moctezuma en educación y a Lili de senadora. Y con eso, tu conclusión, Daniel. Pues sí, digo, pues creo que hasta el mejor cocinero se le va una papa. No lo voy a satanizar al presidente por cosas como eso. Creo que es un hombre bueno, un hombre que confió en esos personajes y pues bueno, esos personajes no supieron cumplir a la confianza que les dieron. Pero como publicó el medio en un 2x3 ahí en Twitter una parte de mi columna donde dice que en cuestiones de popularidad realmente le dejó muy, muy, muy alta la vara el presidente a Claudia. Creo que, adelantándome, creo que va a estar muy, pero muy, muy difícil que lo pueda igualar. Tan siquiera igualar, ya deja tú sobrepasar, igualar, pero creo que en acciones de gobierno no le dejó tan alta la vara. Obviamente hay 4 o 5 que son los programas o las iniciativas emblema, el tema de los apoyos a los adultos mayores, el tema, todo esto de la pensión a los estudiantes, creo que hay cosas muy buenas, pero creo que Claudia tiene muchísimo campo fértil en cuestiones precisamente como lo que habla Tania, en cuestiones de cultura, en cuestiones de ciencia y tecnología, en cuestiones de economía, hay muchísimas. Yo creo que por eso fue el anuncio de sus primeras 6 secretarías, para decir, tranquilos, vamos por buen camino. Si estaban molestos con estos temas, pusimos un hombre bueno en relaciones exteriores, una mujer que le sabe en el tema de ciencia y tecnología, en el tema de agricultura un hombre brillante. O sea, creo que para allá va. Y también mandé un mensaje diciendo, no voy a meter a Ernestina Godoy a un tema de seguridad pública, ya sé que me la criticaron, la voy a poner acá conmigo. Entonces, creo que todos estos mensajes son tranquilos, 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 voy a arrancar bien y vamos a arrancar bien. Entonces, en eso tiene mucho, mucho campo fértil Claudia, y lo está sabiendo aprovechar. Yo a sus asesores o a quien la acompañe les doy un aplauso de pie. No me paro porque luego no me veo, pero sí. Ahí no soy chairo, no tengo nada que ver con la chairez.